porque existe algo en lugar de nada. Es el punto de partida de la fe razonada, encaminado a andar hacia los besos de la ciencia. En labios de Leibniz, argumento de contingencia. Soy el Dios de Pablo. Bendiciones, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Asidos a Dios. Sé que teníamos mucho tiempo sin grabar, pero estamos aquí de vuelta. Aquí está Yomar, estoy con Junior. Así es, bendiciones a ustedes. Aunque duramos un poquito así fuera, no haciendo videos, pero estamos aquí nuevamente y eso es lo importante. Así es. Hoy traemos un tema que puede sonar como muy rebuscado el título: Cristianismo Pop y su teología inmanentista. Pero no por ser pretencioso, sino que es algo que yo creo que está, como decía ayer por el WhatsApp a las personas, a mis contactos, que es algo que yo creo que está pasando en la iglesia, es un peligro real al que nos enfrentamos. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que quiere decir este título? Vamos a definir los términos primero. Cristianismo pop. ¿Qué es lo que yo quiero decir con cristianismo pop? El cristianismo pop es el cristianismo más difundido en redes sociales. Las enseñanzas de los predicadores de las mega iglesias que son difundidas por sus seguidores y todo eso. Y el inmanentismo, el segundo término, que es teología inmanentista. El inmanentismo es una forma de enseñanza que tiende a identificar a Dios con el mundo, o a pensar el mundo como una extensión o manifestación de Dios. En ese sentido, el mundo sería Dios o algo así. Sería como una manifestación de Dios mismo, tendría la naturaleza de Dios en sí mismo. O sea que el mundo emana de la sustancia de Dios. O sea que sí. Es como básicamente igual. Sí, porque hay diferentes formas de inmanentismo. En algunos inmanentismos el mundo es como una emanación de Dios, como tú decías, o en otras no hay una diferencia entre Dios y el mundo es Dios. Por eso incluso hay un inmanentismo ateo. Está ligado a las ideas del panteísmo también. El panteísmo es inmanentismo, porque es la idea de que Dios y el mundo son lo mismo. Entonces básicamente eso es el inmanentismo. Aquí hay que aclarar una cosa. La teología cristiana correctamente definida tiene un cierto inmanentismo, pero sería como un inmanentismo como más suave. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. En ese sentido, Dios es inmanente. Dios está en todo lugar, sostiene todo lugar. Dios llena y actúa en todo lugar. En ese sentido, hay como un inmanentismo suave. Pero hay un peligro en nosotros llevar eso demasiado lejos. Que es que nosotros empezamos a hablar del universo como tan unido a Dios. Dios llena tanto el universo está y Dios están tan unidos que en realidad no es que están unidos, es que son lo mismo. A esa conclusión han llegado muchos, no es algo que yo me estoy inventando. Por ejemplo, el panteísmo llega a esa conclusión, y religiones orientales también hay que llegan a esa conclusión. Entonces no es algo que yo me estoy inventando. Lo que yo digo es que el cristianismo o una facción del cristianismo corre el riesgo, por ciertas enseñanzas de sus líderes, de llegar a ese punto. Y puede parecer exagerado, pero mientras vayamos desplegando el tema, vamos a ir viendo qué es lo que pasa con esto y por qué yo creo que esto es un peligro real para la iglesia. Miren, hay dos formas principales en que la enseñanza del cristianismo actual pueden desembocar en inmanentismo. Por un lado, nosotros tenemos el concepto de Dios del cristianismo actual, en donde hay un sobreénfasis en aquellos atributos de Dios que lo acercan o lo asemejan a nosotros, descontextualizando esos atributos de los demás atributos de Dios. Sí, bueno, diría que si uno expone
todo el ser de Dios. Es decir, si uno a través de la escritura da a entender quién es Dios en verdad, eso de la teología inmanentista se caería, porque hay una gran diferencia entre Dios y el mundo. Sí, exacto. Entonces, como nosotros le decíamos, en Dios hay una inmanencia, podemos decirle una inmanencia suave o algo parecido, que es la omnipresencia de Dios. Asimismo, hay otros atributos en Dios que, vaya, lo acercan a nosotros y lo asemejan a nosotros. De hecho, la Biblia habla de una semejanza entre Dios y nosotros. Yo más creo que hay que aclarar esa semejanza. O sea, la idea de que somos creados a imagen y semejanza no denota que tenemos divinidad, sino que Sí. tenemos voluntad, racionalidad y emociones, al igual que Dios. Exacto. Nosotros tenemos racionalidad, tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos voluntad. Todas estas cosas nos hace semejantes a Dios en ese sentido. También hay atributos en Dios, como por ejemplo en nosotros puede surgir la compasión, la misericordia, el amor, la gracia, que son atributos que acercan a Dios hacia nosotros, por los cuales Dios busca nuestro bien. Atributos comunicables. Sí. Dios busca nuestro bien en función de estos atributos. Entonces, pero también hay que recalcar que en Dios está la santidad, está la trascendencia, Exacto. está su justicia, La autosuficiencia, la autosuficiencia, existencia, la autoexistencia. autoexistencia de Dios, que son atributos que lo hacen demasiado diferente a nosotros. Exacto. Entonces, no hay énfasis en esto, en estos atributos, en la predicación contemporánea. O sea, tú te vas a topar con mensajes acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero desligada de estos atributos, lo cual hace que ni siquiera el amor y la misericordia y la condescendencia de Dios se prediquen correctamente. Entonces, tienes un descuido de los atributos que hacen a Dios otro, que lo hacen diferente, que lo hacen soberano, que lo hacen trascendente. Hay un descuido de esos atributos y se le presta atención a ciertos atributos que lo hacen semejante a nosotros, Sí. lo cual provoca que incluso esos atributos se distorsionen, porque cuando Dios es simple, en Dios no hay composición, tú no puedes separar cosas de Dios y que Dios quede que quede íntegro. No queda íntegro, queda una imagen distorsionada de Dios, porque Dios hay que representarlo como todo lo que Él es. Si tú tomas solo una parte, o haces mayor énfasis en una parte, vas a terminar con una distorsión del carácter de Dios. Si uno toma cierta parte de Dios, no tendrás al Dios de la Biblia, tendrás a un Dios creado a tu imagen y semejanza. Es un ídolo, exacto. Entonces está eso por un lado. Sobre énfasis en los atributos de Dios que lo acercan y lo asemejan a nosotros, y descontextualizados de aquellos atributos que lo alejan y que lo hacen distinto de nosotros. Está eso por un lado. Y por otro lado, entonces está una doctrina del hombre o una enseñanza acerca del hombre optimista. Porque el hombre es hoy en día un hombre capaz, un hombre fuerte, libre, un hombre que puede lograr todo lo que se propone, importante, valioso. Todas estas características positivas que nos dan una imagen muy optimista del hombre. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Dios descendiendo Y el hombre elevándose. y el hombre elevándose. Entonces, Dios se hace cada vez más cercano al hombre, cada vez más semejante, y el hombre cada vez más elevado, cada vez más parecido a Dios también. La predicación moderna de estos exponentes Sí, bueno, eso a veces tiende a pasar, ¿no? Pero en fin, la predicación moderna es así, o sea, presenta a un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino a un Dios que es agradable ante nuestros oídos y que puede ser manipulable. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, de nuevo, vimos un rebajamiento de la persona de Dios, una elevación de la persona del hombre. Dios baja, el hombre sube.
O sea, Dios está ahí para el hombre. Como si Dios necesitara del hombre, como si el hombre fuera una parte esencial de Dios. O sea, lo están notando. El hombre viene a ser una extensión de Dios, como si el hombre emanara de Dios. Están notando el parecido con el inmanentismo. El hombre viene a ser una parte de Dios. Dios necesita del hombre para poder subsistir. Entonces, eso es inmanentismo, porque estamos identificando la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Dios está en el hombre de una manera irrompible. Ojo, que hay cosas ahí que se parecen a la teología cristiana correcta y que pueden ser ciertas en cierto sentido, pero que se llevan al extremo, al punto de que el hombre es totalmente parecido a Dios, o sea, igual a Dios. Entonces, la realidad en la que el hombre está no es una realidad de pequeñez delante de Dios, sino de igualdad. Es decir, que se quiere como deizar al hombre y reducir, O divinizar. sí, y reducir el ser de Dios. Sí, exacto. Entonces, tenemos ese Dios que el hombre es una extensión de él. Y también, entonces, el hombre, como se predica el hombre como totalmente victorioso, un hombre amo de su destino, un rey, dueño de sus sueños y deseos de éxito. Tenemos esa persona que es muy parecido a Dios. Logra todo lo que quiere, es capaz, es perfecto, es valioso, es increíble, es asombroso, es magnífico. O sea, de nuevo, eso es inmanentismo puro. Tristemente la visión de muchos cristianos es antropocéntrica. Dios no es más que alguien que gira en torno a los deseos de los hombres. Exacto. Entonces, antropocéntrico, antropo es hombre, o el hombre es el centro. Es lo mismo que el humanismo. El hombre es el centro de todas las cosas y el hombre es la medida de todas las cosas. Sí, esto en contraste con el teocentrismo, o sea, Dios es el centro. Dios es el centro. Entonces, hay un énfasis en el hombre, hay un énfasis en sus sueños, en sus deseos, porque el hombre tiene que realizar eso, porque él puede, él es capaz. O sea, se le da un concepto elevado sumamente al hombre y el concepto bíblico de Dios pues es muy carente. Sí. El hombre, por ejemplo, cuando tú escuchas a un predicador hablando de que hay poder en tu palabra para tú declarar y que las cosas sean, o yo declaro, yo decreto, yo rechazo incluso porque tienes poder para rechazar. Tú estás enfermo, pero tú te declaras sano. Porque el examen dice cáncer de próstata, pero una cosa es lo que diga el examen médico científico correcto y otra cosa es lo que diga tu boca, la boca de Dios, porque tú eres Dios para ti, obviamente. Eso es muy peligroso, porque desemboca en inmanentismo. El hombre es Dios. Ahora, mi punto no es que se está predicando y diciendo explícitamente que nosotros y Dios somos uno y que el hombre y Dios son lo mismo. No, pero se corre el riesgo de llegar ahí. Por ejemplo, estas mismas ideas de declarar y todo eso son ideas de la confesión positiva, de la nueva era, sostiene el panteísmo. El panteísmo es esta idea que decíamos al principio de que el hombre es Dios. Ahora, la lógica es esta. Si todo en el universo es Dios, yo soy parte de Dios, yo tengo el poder de Dios, entonces lo que yo diga, lo que yo piense, tiene un efecto porque yo tengo un poder creativo, yo tengo un poder que puede crear realidades. Entonces vamos a declarar, vamos a pensar positivo, vamos a decir y hacer, y con nuestras palabras vamos a provocar que las cosas se hagan. Eso es la idea de la nueva era que con un par de versículos bíblicos distorsionados se ha metido en las iglesias cristianas. Pero no, eso es panteísmo. El panteísmo es inmanentismo. Identifica al hombre con Dios, al universo con Dios, lo creado con Dios. Ahora, ¿cuál es el problema del inmanentismo? Es claramente antibíblico. Esa razón debe bastarnos. La Biblia presenta una visión diferente de Dios. O sea, el Dios de la Biblia, si bien como dijimos al principio, tiene cierta inmanencia, en el sentido de que es omnipresente, también es trascendente. Dios está por encima de todo.
Sí, aparte de eso de la trascendencia que vamos a hablar ahora, me gustaría decir algo, y es que Dios es inmanente en el sentido de que Él está presente en todas partes y activamente está interviniendo en su creación, sustentándolo. O sea, Dios sustenta su creación. Eso es, o sea, y Dios está en todas partes, eso es la inmanencia. Exacto. Esa es la visión correcta de la inmanencia, que es necesaria entenderla para comprender lo que la Biblia dice cuando Dios dice, por ejemplo, que Él es, cuando la Biblia dice que Dios es, que Dios llena todo, Dios está en todo lugar, o que habla de estos atributos de Dios que lo asemejan o lo acercan de nosotros, su amor, su favor, su misericordia. Todo esto debe de ser entendido correctamente y acompañado de esos atributos de Dios que plantean una radical diferencia a pesar de la semejanza con Dios y nosotros, que la hay. Dios nos ha dotado de su imagen, pero hay atributos que plantean una total diferencia. Sí. La trascendencia de Dios. La trascendencia y la inmanencia son opuestos. A mí me encanta mucho hablar sobre la trascendencia. Y también quisiera clarificar algo sobre la trascendencia. Es que no solamente la trascendencia se refiere a que Dios está por encima del universo, sino que Dios en su ser ontológicamente es otro. Sí. Dios es otro en su ser. ¿Qué es lo que quiere decir también la idea de la santidad en Dios? Dios, la santidad es estar separado. Exacto. Separado, diferente, ser otro. Cada cosa tiene su peligro, porque hay personas que han enfatizado tanto la trascendencia de Dios que llegan al deísmo, esta creencia de que Dios está totalmente separado e indiferente. Dios es indiferente al hombre. A Dios está por allá, por su lado, y no le importa lo que pase en el universo. Él creó el universo y lo echa a andar como un relojero fabrica un reloj. Los mecanismos, los engranajes, lo pone a andar y ya no tiene nada que ver, lo vende y que pase lo que sea. Ojo, no es eso. Dios es totalmente diferente del universo, pero no quiere decir que Él sea indiferente. Él está pendiente de nosotros y todas las cosas. Pero Él es otro. A mí me encanta este término, lo decía, de la otredad en Dios. La otredad en Dios es la noción de que Dios es otro. Cuando hablamos de Dios nos referimos a un ser que es total y absolutamente otro. Es radicalmente diferente a todo cuanto nosotros somos y a todo lo que nosotros hemos conocido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la autoexistencia de Dios, que Dios existe por sí mismo, depende de sí mismo para su existencia, existe aparte de todo lo demás, eso no tuvo un inicio, eso es totalmente diferente a lo que nosotros podamos imaginar o pensar, a todo lo que hemos visto. El concepto de Dios es distinto al concepto del hombre. El hombre es una criatura y Dios es el creador. Dios es incausado, tú eres creado. Dios no tiene origen, Dios no ha nacido. ¿Tú has escuchado hablar de la innacibilidad del Padre? Eso es algo que nadie tiene. Esa palabra es muy linda. ¿Cómo es? Innacibilidad. Hermoso. Son hermosos. Están aprendiendo las palabras hermosas del español. Esa palabra solamente se aplica al Padre. A Dios no se aplica a nadie más, porque nosotros... Todo ha nacido o proviene de algo, pero Dios no. Sí, nosotros somos criaturas dependientes, Dios no. Exacto. Dios es autosuficiente, Él no depende de nada ni para su felicidad, ni para... Dios no come. O sea, Dios no duerme. Todas esas cosas hacen a Dios totalmente distinto de nosotros. Nosotros no podemos hablar de una absoluta inmanencia en Dios por esto. La Biblia presenta a Dios como totalmente separado de su creación. Cuando la Biblia habla de que Dios es magnífico, de que Dios es santo, de que Él es... esta misma noción de santo que lo pone como totalmente separado. Entonces, Dios es totalmente diferente a nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el golpe final a esta idea de la otredad? A esta idea de la inmanencia, a esta teología inmanentista. Yo creo que es la gracia de Dios. Hablar de la gracia de Dios, yo creo que nos puede curar del error inmanentista. Esto nos provoca una perfecta comprensión
de Dios. ¿Pero qué es la gracia? Voy a empezar con una frase de Charles Swindoll. Él dice: para entender lo que significa la palabra gracia, debemos retroceder hasta un término hebreo antiguo que significaba agacharse, inclinarse. Con el tiempo llegó a incluir la idea de favor condescendiente. A mí me encanta el término gracia, porque en el término gracia se puede tener una visión correcta de tanto la trascendencia de Dios como su inmanencia. Sí. Y se tiene entonces esa idea correcta de Dios, pero también una idea correcta del hombre. Porque nosotros dijimos que esta teología inmanentista tiene una idea incorrecta del hombre, una idea muy optimista, eleva mucho al hombre. Pero la idea de gracia nos muestra la visión correcta del hombre. ¿Cómo? La gracia es el favor condescendiente de Dios. Esa condescendencia inmerecida que Dios tiene con nosotros. Entonces, por un lado está el inmerecimiento. ¿De qué te habla a ti el inmerecimiento? De tu incapacidad, de tu pecado, Sí. de tu miseria. Sí, ¿qué dice el hombre moderno? Tú eres capaz, pero ¿qué dice Dios? Tú eres incapaz. Y es por eso que Dios muestra su gracia y condesciende, porque el hombre es incapaz. Exacto. Entonces el hombre está en una condición de incapacidad, de inmerecimiento, una condición de miseria espiritual, una condición de indignidad. Esa palabra es súper importante. El hombre es indigno, no merece, no es digno de nada de Dios. El hombre no es digno de Dios. Por un lado está eso. Eso contrasta totalmente con la idea de inmanentista del hombre. El hombre es súper capaz, el hombre puede Un lograr león, sus un guerrero. sueños. Exacto. Contrasta, porque nosotros nos encontramos en miseria espiritual. ¿Qué es lo que presenta la Biblia? La Biblia presenta a las personas como pecadoras. Sí. De hecho, y a mí me gusta algo que dice John Stott. John Stott habla de que, recuerden, la inmanencia es lo contrario a la otredad. Inmanencia es que Dios es uno con el universo, la otredad es que Dios es diferente. Entonces John Stott habla de que la esencia del pecado es negar la otredad de Dios, es negarse a aceptar a Dios como Dios. Porque cuando tú pecas, tú haces tu voluntad. Sí. Y como tú haces tu voluntad, estás negando a Dios. Entonces, esta idea de negar a Dios, de ponerme a mí como medida de lo correcto, es ponerme a mí como Dios. Y ponerme a mí como Dios es de nuevo inmanentismo. Entonces el origen del pecado está en esta idea de la capacidad del hombre. Pero la Biblia presenta una idea totalmente diferente. El hombre es pecador, el hombre es inmerecedor, el hombre es indigno. Esa palabra inmerecimiento nos habla de eso, en el término gracia. Ahora, en el término gracia hay otro, el favor. Favor. El inclinarse de Dios, el condescender de Dios, el agacharse de Dios. ¿De qué nosotros nos enteramos cuando nos enteramos que Dios se agacha? De dos cosas. Si Él se agacha es porque Él está en un lugar alto, pero si se agacha es porque va. ¿Tiene sentido? Es porque va a aquellos quienes están en un lugar bajo. Entonces, y porque también tiene el suficiente favor y misericordia para agacharse. Entonces, ese agacharse de Dios nos informa de lo elevado que Él está, de su lugar correcto. Dios está por encima de nosotros. Pero también nos informa que Él se agacha. Esa es la visión correcta de la inmanencia, el acercamiento divino. La inmanencia de Dios, mirada correctamente, tiene que ser en términos del acercamiento divino. Esa condescendencia que Dios ha tenido a mirarnos desde su lugar alto y descender. Cristo, la persona de Cristo, es la condescendencia divina. Y la exaltación también del hombre, porque le barre el polvo del pecado y le da al hombre, permite la realización plena del hombre, que es la santidad del ser semejante a Dios. Entonces, la persona de Cristo encarnada, la encarnación de Cristo, que es la gracia, esa es la gracia, la encarnación de Cristo es la gracia de Dios. Eso es
Dios rebajándose, humillándose, teniendo condescendencia con el hombre y elevando al hombre a su vez también. Pero tenemos pendiente que si Cristo bajó es porque Él está en un lugar alto. Y la Biblia dice que Él resucitó y subió. Entonces Dios está en un lugar alto y supremo y nosotros en un lugar bajo. Dios no solamente está más allá, sino que Él es sumamente alto, sublime y totalmente otro. Yo creo que esta idea llena mi corazón de mayor felicidad y plenitud que el que me digan que yo soy capaz. Eso solo trae frustración, porque si tú eres capaz, tú eres tu propio salvador. Y si tú piensas en ti como tu propio salvador, tú vas a vivir para ser tu propio salvador. ¿Y qué pasa cuando tú te encuentres en la realidad? Porque tú lo que estás creyéndote que tú eres tu salvador, pero eso es una mentira. Y cuando tú te encuentres con tu realidad de incapaz, de pecador, que tú falles, ¿qué tú vas a hacer? Estás totalmente perdido porque tú eres tu salvador y ni siquiera tú puedes salvarte. Tú no tienes otro salvador aparte de ti. Pero glorias sean dadas a Cristo, quien nos ha enseñado en su persona, en su sacrificio, en su vida, que Él es nuestro salvador. Así es. Que Él ha condescendido con nosotros en favor inmerecido. La gracia es el derrotador del inmanentismo. La gracia es el derrotador de esta idea tan optimista del hombre, de que el hombre es bueno, libre, fuerte, capaz, increíble, magnífico. Ese es el derrotador del hombre. Pero a la vez es la exaltación, porque es lo único que te devuelve a Dios. La gracia es lo que te devuelve a Dios. Te enseña tu lugar y te devuelve a Dios. La gracia, su gracia. La gracia manifiesta o nos muestra nuestra indignación. Dios no está... nuestra indignidad. Nuestra indignidad. Sí, nuestra indignidad. Dios no está obligado a salvarnos a nosotros. Dios no está obligado a manifestar su gracia, pero Él lo hace, no en virtud de quienes somos, sino en virtud de quién es Él. Dios nos vio a nosotros como criaturas perdidas, pero Dios, pues en su misericordia, condesciende para manifestar su amor y redimirnos. Exacto. Entonces, ¿hay una inmanencia en Dios? Sí, pero debe ser predicada correctamente. Dios nos ha visto con ojos misericordiosos en toda nuestra miseria y ha condescendido con nosotros. Entonces, hay inmanencia y hay trascendencia en Él. Adoremos a Dios por su condescendencia con nosotros, porque se ha rebajado a salvarnos. Pero adorémosle en su grandeza, no en la nuestra. Adorémosle admirando su grandeza, no admirando nuestra grandeza. Amén. Amén. Bien. Si tú no tienes algo más que decir, Junior, yo creo que nosotros hemos terminado aquí. Sí, hemos terminado. Sí. Eso es el Evangelio y nada más. Eso es el Evangelio. Tú no necesitas que yo te diga que tú eres fuerte, grande, increíble y que tú eres tu propio Salvador. Tú necesitas confiar en Dios, confiar en su gracia y amarlo por ello. Entender que no somos nada y que Dios es el todo. Así es. Y nada, Dios te bendiga. Esperamos volver pronto, no durar tanto porque tenemos como 2 meses ya que no subíamos. Pero Dios te bendiga, gracias por escucharnos, comparte esto, likealo y coméntalo. Amar es la meta, verdades absolutas, mentiras obsoletas. Pobre hombre que está muriendo de hambre de ambición y platos de oro que sacie. Materialismo equívoco de llenar con la nada. Obsolescencia programada, felicidad no programada. Eterno sufrir por segundo de placer mortífero.